Hace un tiempo, Darofer me dejó este mensaje. Gracias por tu info. Tengo un problema. Quise hacer lo mismo con Valkyria Profile 2, pero no puedo dejar que la plata quede fija. Por más que cambie la cantidad, siempre vuelve a la normal que tenía. Bueno, este juego es un juego de PlayStation 2. La única forma de hackearlo es mediante emulador. Y buscando en diferentes foros, lo que pude encontrar es que al parecer tiene como un método de bloqueo que impide que podamos modificar el valor de la plata. Es decir, queda alojado en algún lugar de la memoria que por más que modifiquemos el dato en crudo, siempre va a volver a como estaba. Pero igualmente podemos llegar al resultado que queremos, o sea, tener plata infinita, que sería agregar a nuestro inventario un ítem que vale mucho dinero y luego lo vendemos en las tiendas, lo cual rápidamente nos dará el máximo de plata posible. Primero les voy a mostrar, inicio una partida nueva y apenas entro al juego, activo el hack. Si queda activado, quiere decir que encontró la Array of Bytes correctamente y le maxeo acá el Haute Claire, que es el ítem que vale mucho dinero en el juego y que nos conviene vender en las tiendas para tener plata infinita. Vamos a vender en todos y Haute Claire, ahí lo tenemos. Si le ponemos para vender las 99, vemos que ya tenemos un montón de dinero y es más, tenemos infinitos, o sea que podemos seguir vendiendo. Ya haciendo dos ventas de estas, tenemos la plata máxima posible en el juego. Parece bastante simple, pero voy a explicar a detalle cómo hice este hack. Va muy de la mano con el anterior video que había subido, el de Box Bunny, porque para poder hacerlo, lo ideal es que entendamos bien cómo funcionan los Array of Bytes. Bueno, ahí ya reinicié todo para mostrar cómo se hace. Apenas empezamos, vamos directo para la tienda que está acá nomás. Y una vez dentro lo que vamos a hacer es revisar el inventario que tenemos nosotros. Si vamos a vender en todo, vemos que tenemos estos tres ítems con diferentes cantidades. Voy a empezar buscando por este que tenemos 4. Vamos a poner en Array of Bytes 0,4 First Scan. Hay un montón de resultados, pero lo que vamos a hacer es ir vendiendo. Por ejemplo, acá vendo uno y busco 0,3. Vendo otro, busco 0,2, otro más, 0,1 y nos quedaron estos 4 resultados, de los cuales este va a ser el correcto, porque estos 3 son cosas de la aplicación pero no del juego que está ejecutando. Así que lo que vamos a hacer es probarlo volviéndolo a como lo teníamos cuando iniciamos el juego. Esto nos va a facilitar un montón las cosas. Ponemos 0,4, ok, y si vamos a vender vemos que está tal cual estaba en un principio. Ahora lo que les voy a mostrar es cómo funciona el inventario en este juego. Le hacemos clic derecho, buscar en esta región de la memoria y nos lleva acá. Si subimos un poco vamos a ver que hay varias columnas que tienen un valor en hexadecimal y luego valores muy pequeños que, bueno, en este caso están en 0. Si yo le hago clic derecho acá, por ejemplo, Go to Address, ok, vemos que tenemos estas dos letras 00, 04 que es la cantidad del ítem actual, o sea la dirección que acabamos de encontrar, y acá se va repitiendo el mismo formato. Vamos a ver que tenemos acá 01 y acá 0101 también. Es un poco difícil de identificar todo esto, pero acá están registrados todos los ítems del juego, siempre y cuando estén con este formato que detectamos. Si yo sigo bajando va a haber un momento en el que se va a terminar. Acá ya empieza a suceder cualquier cosa. En pocas palabras, los ítems en el juego están siempre todos, solo que al tenerlos en 0 de cantidad no nos los muestra directamente en el inventario. Eso era para explicarles cómo funciona. Vamos a seleccionar en donde están los ítems que tenemos, 4, 1 y 1. Entonces podemos detectar que este es 1, este es otro y este de acá abajo es otro. Lo que vamos a hacer es seleccionar este tramo de Array of Bytes, porque sabemos que cuando empieza el juego siempre va a estar así. Vamos a tener 4 de ese, 1 del otro y 1 del otro ítem. Clic derecho, copiar, Tools, Autoassemble, ponemos el último template y hacemos lo siguiente. A o B scan, paréntesis, ponemos un nombre que querramos, por ejemplo primero, y pego el Array of Bytes que había copiado antes. Cierro paréntesis. Debajo ponemos Register Symbol, entre paréntesis primero, y en Disable pongo un Register Symbol. Esto lo que va a hacer cuando lo activemos es buscar este array, que siempre va a ser el mismo cuando hayamos spawneado, y de esa forma podemos acceder a los otros valores. En este caso queremos acceder a la cantidad del ítem Haute Claire, o como se pronuncia. Para ello tenemos que saber el identificador de ese ítem. Probé en varios hasta que lo pude detectar. La forma de probarlo sería básicamente agregando en la columna esta, o sea la tercera columna de cada identificador de ítems, un valor, y nos va a aparecer directamente en el inventario. La de Haute Claire a prueba y error es A902. Entonces vamos a buscarlo acá, A902. Probamos, voy a poner 1 acá, vuelvo al juego y vemos que ya está la espada esa. Por ende, vamos a hacerle clic derecho y lo vamos a agregar a la lista. Haute, y también vamos a buscar este array que habíamos puesto, copiar, New Scan, lo pegamos, First Scan y nos tiene que dar un resultado. Eso también es muy importante. Doble clic y le podemos poner Start. Esto es para acordarnos que acá es donde empieza a identificar y lo vamos a usar de la siguiente forma. Vamos a abrir la calculadora de Windows en modo programador y a la dirección donde está el Haute la copiamos. En modo Hexa vamos
Vamos a pegarla y le vamos a restar esta dirección, la del inicio. La copiamos, la pegamos en la calculadora igual y nos da 736 más 736. Y primero vamos a poner este register symbol acá nuevamente y una etiqueta que querramos, por ejemplo _Haute, lo copiamos y en vez de register symbol le ponemos label. Antes del 736 vamos a poner primero y luego 2 puntos y la etiqueta _Haute 2 puntos. No hace falta que desregistremos Haute. Lo agregamos a la cheat table de nombre check y en agregar dirección ponemos _Haute, la etiqueta que creamos antes. Haute por script y le tenemos que poner un byte, ok. Está con 2 signos de pregunta porque todavía no trajo nada. Para que traiga el dato del Haute tenemos que activarle el check. Y nos tiene que dar la misma cantidad que esto, que son las que tenemos actualmente. Lo probamos, perfecto. Yo si quiero acá le pongo 99 y me las va a traer en el juego. Como se puede ver tenemos 99 y la podemos vender para tener un montón de plata. Ahora también podemos hacer algo que nos es muy útil con un Lua script. Eso sería de esta manera: tools autoassemble, template el último y escribimos la siguiente etiqueta Lua on Haute igual true y escribimos function, por ejemplo Haute full, paréntesis, while, paréntesis, on_Haute, to, comando autoassemble, paréntesis, comillas, escribimos la etiqueta _Haute, 2 puntos, salto de línea, db y escribimos la cantidad que queremos tener en hexadecimal, 63, cerramos paréntesis, punto y coma. Ponemos end del while y end de la función. Vamos a poner create native thread, nombre de la función entre paréntesis, punto y coma. Ahora podemos copiar esta etiqueta para hacer más rápido y en vez de Lua ponemos ASM. En disable ponemos directo la etiqueta Haute, 2 puntos, db 00 para que vuelva 00 cuando lo apagamos. Copiamos Lua, copiamos ASM y en el medio ponemos on_Haute igual false. De esta forma no se va a estar repitiendo nada tampoco cuando lo apaguemos. Lo asignamos a la cheat table, le ponemos Haute max. Ahora esto me quedó en hexadecimal, así que se lo saco, le pongo 4 por ejemplo y cuando yo presione acá me lo tiene que maxear. Perfecto, ya estaría, básicamente. Lo que puedo hacer es poner esto adentro de check, ponerle que lo esconda si está desactivado, es decir, que no lo muestre si no podemos hacer el check. Este lo puedo poner adentro de este y a este le puedo poner que se active o se desactive manualmente. Borro todo esto. Lo voy a apagar y voy a reiniciar el juego, New Game, y lo activo directamente. Me aparecen estos y lo tengo al máximo. Si yo entro al inventario deberían figurarme ya. En equipamiento ahí están los Haute Claire. Van a ser infinitos, así que podemos ir vendiéndolos a medida que necesitemos más plata. Bueno, eso fue todo. Aproveché de paso para extender un poco la explicación del video anterior, que sé que era complicado, así que espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan o recomendación directamente déjenlo en los comentarios y los vemos en otro video.